Muy buenas a todos, queridos instructores administrativos. Mi nombre es Vanessa Sanabria y junto con mi compañero Esteban Llanios les vamos a presentar el módulo de preguntas. En este siguiente módulo, como ustedes pueden ver detenidamente, hay tres tipos de tablas, que está el de contextos, el de preguntas y el de opciones. Dentro de contexto ya hay un registro hecho que se llama sin contexto, que eso les vamos a explicar más adelante. Entonces, a continuación vamos a agregar un contexto para una mejor previsualización de cómo es una pregunta con contexto y una pregunta sin contexto. Entonces, como ustedes ven, cuando agregamos un contexto, creamos un nuevo formulario específicamente de contexto. Entonces, en este caso, el nombre de contexto ponemos ejemplo de la Divina Comedia, que es uno de los muchos ejemplos que pues hemos hecho de prueba, pero es algo como más claro para que ustedes puedan ver. Entonces, metemos también una descripción, que digamos que es un texto literario, etcétera, etcétera, etcétera. O también el texto completo como lo indica mi compañero. ¿Listo? Ponemos el autor, ya sea en este caso el autor del libro que vendría siendo La Divina Comedia, que el autor es Dante Alighieri. Podemos colocar una imagen. Hay dos maneras de subir la imagen, ya sea dándole directamente dentro del botón o ya sea que si nosotros lo tenemos descargado o lo tenemos guardado en nuestros archivos, lo podemos arrastrar directamente al formulario donde está apartada esa sección para que ustedes puedan subir tranquilamente el archivo. Y colocamos un tipo de contexto, ya sea de texto, si solamente quieren que se vea el lo que dice texto literario, o sea, la descripción del contexto, la imagen, que fue la que acabamos de subir, o el texto imagen, es decir, que se vea en la descripción y la imagen. ¿Listo? Entonces vamos a agregar contexto. ¿Listo? Ahora quedó con éxito, como ustedes pudieron ver, y ya podemos ver dentro de la tabla el registro del contexto que acabamos de crear. En este caso se ve el nombre, que es la Divina Comedia, la descripción, que es un texto literario, y un ID. Este ID lo vamos a utilizar para lo que es las preguntas y también para las opciones. Todo viene en cadenita. ¿Listo? Si ustedes dijeron, ay no, es que yo no sé si coloqué bien la imagen, ustedes pueden, o el archivo, el PDF, recomendable que sea un PDF o una imagen, pueden descargarlo directamente para que puedan ver en pantalla cuál fue la que ustedes subieron. Pero dijeron, ay no, esta no es la imagen o el PDF que yo necesitaba subir a este contexto. Pueden editarlo sin ningún inconveniente. Les va a salir una pequeña advertencia que con cada contexto que ustedes modifiquen, si ustedes ya tienen alguna pregunta vinculada, pues esto puede afectar con las preguntas. ¿Sí? Entonces, en este caso, mi compañero Esteban acaba de cambiar el archivo. Como ejemplo, pueden resubir el archivo y lo pueden volver a guardar sin ningún inconveniente. Y les va a salir el nombre del archivo que ustedes acabaron de subir. También pueden eliminar el archivo, que es la eliminación, quiere decir que es que se va a borrar directamente de la base de datos. Es decir, que una vez que eliminen este archivo no lo van a poder volver a recuperar a menos que tengan que volver a agregar el contexto. Y está también la acción quitar, que es esa X pequeña que ven al lado del icono de eliminación, que es quitarlo de la tabla, pero no eliminarlo definitivamente. Es decir, que si ustedes le dan a buscar contexto, les va a volver a aparecer el contexto que ustedes habían quitado anteriormente. Lo pueden buscar por el nombre del autor, por la descripción, por el ID, por o por el mismo nombre. En este caso ya mi compañero lo acaba de agregar sin ningún problema, así como ustedes no van a tener ningún problema. Entonces hay que tener en cuenta que cuando ustedes crean un contexto lo pueden editar, lo pueden eliminar definitivamente de la base de datos o lo pueden quitar dentro de la tabla. Pero, ¿qué pasa con el sin contexto? El sin contexto no se puede hacer lo mismo.
ya que a veces las preguntas vienen individuales, entonces por tal motivo se utiliza en este caso el sin contexto. ¿Sí? El sin contexto no se puede eliminar, no se puede quitar y no se puede editar. Esto ya viene vinculado directamente a la plataforma, viene por predeterminado. Entonces ustedes pueden agregar, editar y eliminar preguntas, contexto y opciones que ustedes mismos creen, pero no el que viene ya sin contexto, que viene ya directamente por parte de Pienta. Ese no le pueden hacer ningún tipo de cambio. ¿Listo? Entonces, como ustedes ven, les va a salir una pequeña notificación que les va a salir acceso denegado. Ahora, por consiguiente, vamos al apartado de preguntas. En el apartado de preguntas también les va a salir un formulario con base a la pregunta directamente. El contexto ya puede ser el contexto que ustedes crearon anteriormente o el sin contexto, que es el que están viendo ahorita mismo en pantalla. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de uno y uno. Si ustedes van agregando cada contexto, pueden ver que les va a salir en donde dice contexto en el formulario de preguntas, los contextos, el predeterminado que es sin contexto y el que ustedes mismos crearon. Entonces vamos a crear una sin contexto. En el enunciado, pues por lo general siempre vamos a hacer preguntas de matemáticas, porque las preguntas de matemáticas tienden a ser preguntas más sueltas, es decir, preguntas individuales, no vienen con una información anterior establecida, algunas. Entonces, el tipo de pregunta lo podemos seleccionar como opción múltiple única respuesta y opción múltiple múltiple respuesta, que son las dos que están por el momento habilitadas para el manejo de ustedes. Podemos poner un puntaje, que el puntaje varía según el nivel en el que se encuentre el tema a evaluar y en el área en el que esté presente. El autor se puede colocar ya sea como nosotros como instructores, el que nosotros colocamos esa pregunta, o que podemos decir nosotros creamos la pregunta como tal directamente, no la sacamos de internet ni nada, o si encontraron la pregunta o el contexto en internet, pues se coloca de dónde fue la fuente directamente, quién es el autor. Podemos poner en este caso que es Esteban Yañón, que va a ser como ejemplo de instructor, que él es el autor de la pregunta. Ahora, por consiguiente, les vamos a mostrar el área a evaluar y el tema a evaluar. Cada área tiene su respectivo tema, es decir, que si nosotros le estamos dando, en este caso, razonamiento cuantitativo, le van a salir todos los temas de razonamiento cuantitativo. No va a salir ningún otro tema diferente. Si escogemos lectura crítica, lo mismo. Va a salir todo lo que tenga que ver con lectura crítica, lo mismo con competencias ciudadanas, lo mismo con inglés. Que si ustedes tienen alguna pregunta de matemáticas, pero metieron el tema inglés, pues no van a poder. Tienen que ser respectivamente, si la pregunta es de matemáticas, el área es de matemáticas, en este caso razonamiento cuantitativo, y el tema a evaluar de matemáticas, en este caso las operaciones aritméticas básicas. Si llegado el caso la pregunta no es directamente un texto, sino una imagen, pasa lo mismo como lo que estábamos mirando en contexto. Pueden subir el archivo sin ningún inconveniente. Pueden subir ya sea la imagen o ya sea el texto. El tipo de pregunta del contenido. Entonces, ese tipo de pregunta ya puede reflejarse como también los estamos reflejando con el contexto. Puede ser solamente el texto, solamente el enunciado de la pregunta, puede ser solamente la imagen que ustedes subieron o pueden ser ambos. ¿Listo? Y por último vemos también que está una alineación. Esta alineación viene con respecto a las opciones que ustedes seleccionen, ya sea estándar, que es el típico que es hacia abajo de manera vertical, ya sea en cuadrado, que es 2 arriba y 2 abajo, que normalmente estas se utilizan para gráficos o para ecuaciones, y está el horizontal, que es toda una alineación en horizontal, o sea, una al lado de la otra, no una debajo de otra, sino una al lado de otra. Entonces en este caso pusimos un estándar
que ya ahorita les muestro cómo sería una previsualización estándar para unas opciones. ¿Listo? Entonces, como ustedes ven muy claramente, ya en preguntas se registró la pregunta como tal, se ve el ID de la pregunta que ustedes crearon y del contexto, es decir, del 1. En este caso nosotros creamos una pregunta sin contexto, una pregunta pues más que todo podría decirse suelta, como ya les había mencionado. Se ve el enunciado, el tipo de la pregunta sin ningún problema. Ahora vamos a hacer uno también con el contexto que ya habíamos creado. En este caso el de la Divina Comedia. En la pregunta vamos a poner ¿quién es el autor? Entonces aquí mi compañero Esteban está mostrando pues detalladamente cómo se formaría. Con contexto es el mismo proceso. Ahora, ¿qué es la diferencia de cuando es con contexto? O sea, cuando nosotros creamos un contexto podemos crear muchas preguntas con respecto a específicamente ese tema, el de la Divina Comedia, ¿sí? Entonces podemos poner también en agregar pregunta, cuándo se creó la obra? ¿Sí? Porque hace parte de la Divina Comedia, estamos hablando justamente de esa obra. Entonces nos va a salir respectivamente sobre esa temática. No nos va a salir que digamos si nosotros pusimos cuando se creó la obra sin contexto, pues se supone que estamos hablando de la obra que creamos de la Divina Comedia, ¿sí? Entonces por lo mismo y tanto pues no tendría mucho sentido. A eso es donde les quería explicar respectivamente cuando es preguntas con contexto y preguntas sin contexto. Entonces podemos poner otro ejemplo de sin contexto. Una de sin contexto que podemos decir ¿cuál es la capital de Brasil? ¿Sí? Que podemos ponerlo en competencias ciudadanas o en lectura crítica. O ¿cuál es la capital de Colombia? Que hace parte de competencias ciudadanas. Sí, puntaje 1. Autores, pues en este caso yo sería la autora. Competencias. Y pongámosle que es de cultura ciudadana. ¿Sí? Que si deseamos poner una imagen, no hay problema, se puede poner una imagen, pero pues en este caso no vamos a poner una imagen. Entonces, si se dan cuenta, las preguntas sin contexto, que es la 4 y la 1 que creamos, son las preguntas que tienden a ser más como individuales, son preguntas individuales, que no tienen una temática en específico. Mientras que la 2 y la 3, las preguntas 2 y 3 vienen con el contexto ID, con la identificación del contexto 2, que es de la Divina Comedia, que fue la que nosotros creamos, que es para específicamente decir que es de ese tema. ¿Listo? También las preguntas, como ya les había mencionado, se pueden editar, se pueden eliminar y se pueden quitar. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si yo quiero eliminar un contexto? Ejemplo, yo quiero eliminar de una vez el contexto de la Divina Comedia y me va a eliminar las preguntas. No, no se va a poder eliminar porque ya tiene preguntas asociadas. Tengan en cuenta, como les comenté, que esto viene en forma de cadenita. Las opciones están vinculadas con las preguntas y las preguntas están vinculadas con el contexto. O sea, se tienen que eliminar primero las preguntas para luego eliminarse el contexto. ¿Sí? No se pueden quitar, se tienen que eliminar si ustedes desean eliminar definitivamente ese contexto de la base de datos. ¿Listo? Las alineaciones, como ya les dije, se las mostraré más adelante, que son unos ejemplos que se podrían previsualizar. Entonces, como ustedes notaron, mi compañero acaba de quitarlas y con eso pudo eliminarlas. Con eso pudo eliminar el contexto. ¿Listo? Entonces vamos a poner ahora sí en el apartado de opciones
con ya un registro de preguntas, vamos a poner el apartado opciones. Entonces podemos agregar una opción. En este caso vamos a ver las preguntas que nosotros ya tenemos registradas y que se están visualizando. Como nosotros no tenemos visualizados, no tenían visualizadas las anteriores, pues no se iban a mostrar. Ahora en este caso que él las agregó, ya se pueden visualizar sin ningún problema. En este caso vamos a poner cuánto es 1 más 1. Ponemos si es correcta o no. Podemos indicar si es o no correcta la opción. Si en el caso, dado al caso, alguna pregunta, perdón, alguna opción lleva una gráfica, se puede vincular también la gráfica como opción. Una gráfica, o recomendable también, si ustedes tienen alguna ecuación para los de razonamiento cuantitativo, si tienen alguna ecuación, lo más recomendable es que ustedes le guarden foto mejor para poderla subir, porque no está todavía disponible que se muestren ecuaciones directamente, a menos que sea una imagen. ¿Listo? Ya agregando las opciones, como ustedes pueden ver, se ve el enunciado, la respuesta que nosotros colocamos, el tipo de respuesta y de qué pregunta está vinculada. En este caso está vinculada de la 1, que es cuánto es 1 más 1. Entonces la respuesta, vemos que sale una X, ¿sí? Porque pues nosotros no colocamos que la respuesta fuera correcta. En este caso pues tampoco la respuesta es correcta. ¿Listo? Entonces acá ponemos otro ejemplo en donde la respuesta sí es correcta, que pues sabemos que 1 más 1 es 2. Y ya ustedes podrán ver que en respuesta sale un chulito. Esta X y este chulito no quiere decir, ay no, es que hubo un error y en este sí se subió correctamente, no. La X indica que la respuesta es incorrecta y el chulito pues que es la respuesta correcta que ustedes como instructores seleccionaron. ¿Listo? El tipo de opción de contenido, como también lo pueden ver, puede ser en texto, puede ser en imagen o pueden ser de distintas maneras. También pueden editar, eliminar y quitar las opciones. Entonces en este caso mi compañero pues está mostrándolo de que editó la pregunta y que puso una imagen. De que si quieren visualizar solamente el texto, que en el caso de la primera opción se va a reflejar el texto y en el caso de la segunda opción se va a reflejar la imagen. Listo, a continuación ustedes se van a preguntar ¿qué pasa si yo le doy a actualizar a la tabla? Entonces ustedes ven que ahí está el como se mostró desde el inicio y pues van a tener algún inconveniente, van a decir no, se borró, se me borraron todas las preguntas o todas las opciones. No, como ustedes pueden ver claramente, si le damos en buscar opciones van a quedar ya registrados porque esto ya quedó registrado dentro de la base de datos. ¿Listo? Entonces se puede ver claramente que volvió el contexto, perdón, que volvió la pregunta y que volvió la opción que nosotros seleccionamos. Lo mismo que estamos mostrando en preguntas, si ustedes le dan a vincular a la pregunta, en este caso de que, ay no, perdimos el contexto de la Divina Comedia. Podemos buscar la pregunta directamente de la Divina Comedia, se puede filtrar y ahí mismo se van a vincular ambas que están ya registradas anteriormente. ¿Listo? Ahora vamos a hacer unas opciones con base a la de la Divina Comedia, con base a la pregunta de quién es el autor. Entonces podemos poner que la primera opción va a ser correcta y va a ser texto. Podemos poner que la segunda opción es Pepito Pérez y pues la opción sería incorrecta. Ahí no le daríamos en la cajita, no le daríamos un chulito. Agregamos que el tipo de pregunta es un texto y listo. Listo, como ustedes pueden ver, se registraron las opciones de la pregunta de quién es el autor, del contexto de la Divina Comedia. Ahora,
¿qué pasa? Yo les había hecho un pequeño error. ¿Qué pasa si yo voy a eliminar la pregunta? Si yo quiero eliminar la pregunta de la Divina Comedia porque digo, no, es que esto no me sirve o esto no puedo por X y motivo. Como ustedes pudieron ver, le salió una alerta a mi compañero de un error. ¿Por qué? Porque es que ya tiene también unas opciones, ya están vinculadas unas opciones. Yo no puedo eliminar la pregunta por las opciones, a menos de que tenga que eliminar definitivamente las opciones, no quitarlas, eliminarlas. Entonces ahí sí ya puedo eliminar la pregunta. Que si yo quiero ahora agregar otra pregunta de la Divina Comedia, que es cuando se creó la obra, y lo coloco de que, o bueno, se me dio por eliminar el contexto. No voy a poder tampoco eliminar el contexto porque ya hay una pregunta vinculada. Como les mencioné, esto es una cadenita. Si yo elimino el contexto, tengo que eliminar la pregunta. Y si yo quiero eliminar la pregunta, debo eliminar primero las opciones. Como ustedes pudieron notar, mi compañero eliminó la pregunta para poder eliminar el contexto, y ya con eso pudo eliminar satisfactoriamente el contexto. Ahora les vamos a mostrar como las pequeñas previsualizaciones de cómo se verían seleccionando las alineaciones de cada pregunta. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar, discúlpenme, cómo se verían a continuación. Hay diferentes tipos de opciones. Esta es la formación estándar, que es, como les decía, una está debajo de otra, que es la típica formación en como uno se ve con algunas pruebas. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, está el contexto, está una imagen predeterminada y está una pregunta. También se puede ver si solamente es la imagen, si solamente la imagen es el contexto y la pregunta en texto. También puede variar de que, como ya se había mostrado, de que la pregunta pueda ser una imagen, de que el contexto es solamente texto, y llegado al caso de ese tipo de variaciones. Esta es la formación estándar. En esta podemos ver que está el contexto en texto específico y la pregunta. Este es como un ejemplo más claro. En este caso pues no tenemos una imagen, solamente está el texto y solamente está el texto en pregunta y las opciones en texto. Ahora a continuación les vamos a mostrar un pequeño ejemplo de cómo sería en formación horizontal, que esta sería como lo más claro, que esto es normalmente que se utiliza a veces para inglés o para matemáticas, que es lo que mejor se puede reflejar. Entonces el contexto, la imagen, la pregunta y las opciones alineadas horizontalmente. Esto es lo que se llama en la alineación cuando lo vemos en el formulario de pregunta. Acá también lo podemos ver, uno más claro para matemáticas, que se puede ver el contexto, la imagen, la pregunta, y que digamos esto tiene cómo sería la gráfica mejor acordada. Pues acá saldrían, en vez de estas imágenes, pues saldrían las imágenes que ustedes seleccionaron en las diferentes opciones, ¿sí? Cada una pues con su respectiva selección. ¿Listo? Y la última, esta es en horizontal, y la última es en cuadrado. Esta alineación es la cuadrado, que esta es más específica, también utilizada para razonamiento cuantitativo, pero se pueden utilizar para las otras áreas dependiendo de lo que quieran mostrar. Entonces, como ven, el contexto en texto, la imagen, puede ser que el contexto no vaya en texto, sino que el contexto es la imagen directamente, no hay ningún problema. Esto es un ejemplo más gráfico para que ustedes puedan entender lo que yo estoy hablando. La pregunta y sus respectivas opciones, como les mostré también en horizontal. Entonces estas son las previsualizaciones que van a tener según la alineación que ustedes decidan mostrar dentro de las preguntas. ¿Listo? Cualquier duda
pregunta o inquietud que ustedes tengan con base al apartado de este módulo de preguntas, pueden pues hablarnos directamente a mi compañero o a mí para poder darles una mejor información. Recuerden que cuando ustedes van a iniciar sesión con su correo SENA respectivamente. Para los usuarios que son instructores, con su correo sena.edu.com, creo que es, o sena.com, respectivamente, a como tengan el correo institucional. ¿Listo? Como ustedes ven, si no tiene la clave correcta, pues por favor indicarnos para nosotros poderle hacer la recuperación de la clave. Nuevamente muchas gracias por toda su atención. Recuerden que también pueden cerrar sesión y que cualquier duda, pregunta o inquietud pues pueden acercarse a nosotros. Muchas gracias.